Bueno, pues yo voy a traer un tema que para mí es súper importante y la verdad es que me ha costado un poquito traer el tema para esta semana, pero bueno, pues se me vino a la mente ayer y yo creo que fue un poco, no sé, quiero pensar que Dios me ayudó a elegir este tema. Entonces, yo he titulado este primer pensamiento El talón de Aquiles de la cristiandad, porque para mí es el error de los cristianos en general, a nivel, pues desde siempre. Y bueno, quiero aclarar que cristiandad no es lo mismo que cristianismo, ¿vale? Cristianismo es la religión y cristiandad es cómo los cristianos tratan con la religión, cómo lo llevan a cabo. Entonces yo creo que hay un error súper importante y tenemos como subtítulo pues el respeto versus la aceptación. Que yo creo que muchas personas tendrán claro teóricamente el concepto, pero en la práctica, no sé, creo que a los cristianos nos falta muchísimo por avanzar en este tema. Entonces, bueno, pues antes que nada vamos a empezar con unas definiciones según la RAE, lo que piensa la sociedad de estas palabras. Tenemos la palabra aceptar, dar por buenos o válidos algo o a alguien, ¿vale? Es decir, pues validar una opinión. Respeto, sentimiento que se tiene hacia alguien o algo y que se hace que se les trate con atención y cuidado. Eso es. Y que se les reconozca un mérito o valor especial, ¿vale? Tener en consideración algo o alguien. Vale, tenemos otras definiciones como tolerancia, que un poco ayuda a esta definición de respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es decir, aceptar no es lo mismo que tener respeto o que ser tolerante. Pero claro, estas palabras, para mí, desde un punto de vista cristiano, necesitan de otra palabra, que es el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Para mí el amor tiene que estar presente en esta ecuación, porque creo que al final, para tener una definición mucho más completa de lo que es el respeto, sobre todo, se necesita amor. Como dice este versículo, Dios es amor. Es decir, si los cristianos queremos vivir en Dios o queremos acercarnos a Dios, tenemos que pasar por el paso de amar. O sea, es que si nos lo saltamos, no vamos a tener una vida cristiana completa. Bueno, tenemos el ejemplo de Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te tienes que amar a ti mismo y también al prójimo, las dos cosas. Muy bien, pues voy a relacionar aceptación y respeto con la palabra amor, porque al final, pues Dios es amor, es una definición muy, muy, muy importante que nos da la Biblia y creo, pues, que es un punto que tenemos que tener en cuenta. Vale, tenemos Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Bueno, pues este texto sirve un poco para discernir, nos dice la Biblia que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, que no es lo mismo. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, no tenemos que involucrarnos en lo que es el mal. Juan 8:11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Para poner en contexto, Jesús se lo dice a la mujer adúltera, ¿vale? Entonces, él la perdonó, pero no estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo, ¿vale? Entonces, lo que yo saco de estos textos, que hay muchísimos más en la Biblia, es que el amor no es aprobarlo todo, no es aceptarlo todo, porque si lo aceptamos todo estamos diciendo que el pecado es válido, que el pecado es bueno. Entonces, ya sabemos que un cristiano no lo puede aceptar todo. Pero ¿y el respeto? Bueno, aclarar primero que con respeto me refiero a respetar acciones que no dañan la dignidad, la libertad o los derechos de otros. No digo de respetar cualquier barbaridad que pueda ocurrir en el mundo, ¿no? Que pueda hacer una persona, pero me refiero simplemente a eso, una pequeña aclaración. Bueno, para mi sorpresa, la Biblia tenía muchísimos textos. Yo me ha costado mucho decidir porque me parecían todos súper chulos y me he quedado con 6, ¿vale? Que yo creo que nos ayudan un poco a ver la visión de la Biblia del respeto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Vale? Este texto para mí es súper importante porque yo considero que el respeto sin dignidad no tiene sentido.
este texto nos está diciendo que todas las personas tenemos dignidad como criaturas de Dios, ¿vale? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otro punto muy importante para mí del respeto es la libertad de elección. Jesús nos da libertad de elección para que le sigamos o no le sigamos. Entonces, pues está respetando nuestra decisión. Mateo 7:1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Vale? Aquí la Biblia nos dice que no hay que juzgar, que no hay que condenar, ¿vale? Porque si tú juzgas al otro, tú vas a ser juzgado igual, ¿vale? Entonces se habla un poco de tener misericordia con el otro. Vale, tenemos el siguiente texto que está en Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, el respeto no es un fruto del Espíritu, pero yo creo que si una persona tiene paz, tiene benignidad, tiene mansedumbre, templanza, va a tener respeto por sí mismo y por los demás. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para mí, la forma más correcta de evangelizar con mayúsculas es dar ejemplo. Porque al final, una persona que no conozca a Dios o que no haya conocido a Dios bien porque otras personas no se lo han presentado bien, no va a ver y va a decir, ostras, eres adventista, guardas el sábado, genial. No, eso no lo va a ver. Lo que va a ver la persona es que tú tienes buen corazón, que reflejas a Dios, porque Dios es amor. Si tú reflejas ese amor, es lo que a la persona pues le va a hacer clic de primeras. Bien, y por último, primera de Pedro 3:15. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Es que incluso en la Biblia, para defender nuestra fe, que la tenemos que defender frente a personas o cualquier cosa que nos venga frente a la sociedad, que no está de acuerdo o que cree que esto es malo, nosotros tenemos que dar luz un poco al mundo. Pues hasta haciendo eso, que es la misión de cualquier cristiano, hay que hacerlo con respeto. Por lo cual, yo saco la siguiente conclusión. Respetar es una forma de amar. La persona que tiene amor en su vida va a tener respeto y va a tener pues estas series de cosas, pues admitir la dignidad de todo ser humano y la suya, por supuesto, también va implícito, reconocer la libertad de elección, no condenar ni juzgar ni imponer, llevar a la práctica los frutos del Espíritu, dar un buen ejemplo y defender correctamente la fe. Bien. Vale, y ahora yo os voy a explicar por qué creo que ha sido y es, a día de hoy, el talón de Aquiles de la cristiandad. Porque el no respetar a otros cristianos que piensan diferente, porque no todos los cristianos pensamos diferente, y a los que no son creyentes, nos ha llevado a cometer barbaridades. Y no solo estoy hablando del catolicismo, porque el protestantismo no se ha quedado atrás. Tampoco estoy hablando a nivel global, sino incluso en las iglesias, cómo a veces nosotros tratamos al hermano que tenemos al lado o cómo a veces tratamos a los que no son cristianos. Bueno, he recopilado 6 cosas que yo creo que están bastante mal, pero seguro que hay muchísimas más. Voy a leerlas. El no respetar ha llevado a alejar de Jesús a cristianos y no cristianos, provocando división dentro del propio cristianismo. Ha causado sufrimiento, persecución, exclusión a quienes piensan diferente. Ha fomentado una actitud de soberbia, de superioridad y clasista. Ha llevado a una mala interpretación del carácter de Dios. Ha debilitado el testimonio cristiano ante el mundo, asociando la religión con intolerancia y opresión. Ha convertido la fe en un instrumento de control en vez de libertad. Con lo cual, tenemos muchísimo que trabajar.
lo que yo quiero hacer con este primer pensamiento es que pongamos conciencia, que sepamos que históricamente no se ha hecho bien y que sigue sin hacerse del todo bien. Y yo creo que Jesús al final es nuestro ejemplo. Jesús respetaba, porque Jesús nos amaba muchísimo. Entonces nosotros tenemos que tener siempre ese ideal, y que nosotros tengamos la verdad no quiere decir que nosotros tengamos que tratar mal al otro. Y bueno, pues hasta aquí mi pensamiento de hoy. Gracias, Ángela. Tantas cosas interesantes nos has dicho hoy. Ese talón de Aquiles de la cristiandad. Luego vamos a hablar de algo de esto también en la escuela sabática, cuando la cristiandad se juntó con el poder civil, ¿verdad? Uh-huh. En todos los países, porque no solo es una cuestión de los que son católicos, sino en el mundo protestante pasó igual. E incluso me temo que a veces ese poder entra en las iglesias y se sigue tratando mal al diferente. Es verdad que si hacemos una analogía amor, respeto, tolerancia, a mí me salta enseguida Jesús. Sí. Y cómo Jesús trató a las personas es como nosotros deberíamos de tratarles. Ese nadie que viene a mí le echo fuera, ¿verdad? Debiera hacernos pensar, porque quienes iban no siempre iban perfectos. Claro. Aquel joven rico que llegó imperfecto no fue echado por Jesús, sino que fue él mismo quien decidió irse. Y a mí me encanta el texto bíblico que dice que Jesús lo amó, ¿verdad? Sí, sí. Le había traicionado, le había desamparado, decidió irse, pero Jesús lo amó. A Judas, que Jesús sabía que no estaba en sus mejores condiciones, no lo echó Jesús. Porque en definitiva, Jesús hoy en día en nuestras iglesias es el hospital de la gracia. Solo uno, cuando está cerca de Jesús, puede ser transformado. Y si no es transformado de inmediato, solo puede ser transformado si sigue recibiendo los mensajes. Sí. Y eso solo es posible si hay ese amor implícito por las personas, que no significa, y lo explico muy bien con la imagen de aquella adúltera apellida, no significa el validar la actitud. Jesús no se la valida. Cuando le dice ve y no peques más, le está diciendo eres pecadora, pero te perdono, o sea, quiero establecer una relación contigo. Quizá la cristiandad debería haber hecho eso, nuestros hogares, nuestras iglesias deberían hacer eso, el no validar lo que se hace mal, pero no rechazar a las personas. Me ha gustado mucho un texto que has elegido, que es Romanos 12:9, porque dice aborreced lo malo. A veces nosotros implícitamente lo traducimos mal y pensamos aborreced al malo, ¿verdad? Pero el texto no habla de que aborrezamos a la persona, sino al hecho. Sí. Y yo creo que Jesús marca ahí la diferencia. Jesús aborrecía el mal, pero no a la persona, porque la persona tenía dignidad, son hijos suyos. Entonces, así como inicio, y ahora doy paso a Esther y a Felipe, como inicio, como talón de Aquiles, es verdad que a veces hemos confundido lo que las personas hacen con las personas en sí mismas. Y Jesús jamás hizo eso. Jesús siempre marcó la diferencia. Le importaban las personas por encima de los hechos, porque su misión era rescatarlas. Hoy en día a veces nosotros hemos perdido esa visión. No sé, Esther, ¿qué te parece este primer pensamiento? Y ya os voy dando paso, y ahora a Felipe.
Pues mira, coincido contigo, me he puesto de fondo Romanos 12:9, ¿no? También me brilló el tema de aborrecer el mal. De acuerdo, también dice aferraos al bien, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, enhorabuena Ángela, con el planteamiento que has hecho. Aparte de inteligentísimo, actualísimo y súper necesario. Me temo que, aparte de que has dado efectivamente en el talón de Aquiles de siempre, pero de una forma muy especial de la actualidad, creo que has marcado, entre otras cosas, algunas de las palabras que me parece siguen siendo asignaturas pendientes, pero muy pendientes. Sí. Y a las pruebas me remito y a las redes sociales también. Falta muchísimo respeto, pero muchísimo respeto, a la dignidad de la gente, a la dignidad de las personas. Y falta muchísimo respeto a la libertad de elección de la gente. Y estoy hablando de nos falta, ¿de acuerdo? Sí, Nos sí, falta, a digo, todos. si hablamos de la colectividad cristiana en general y de la colectividad cristiana adventista, entre la que nos definimos, ¿no? Y en medio de la que vivimos, pues en particular. Falta muchísimo respeto. Es evidente que hay muchísimos discursos, además, y además cada vez más virulentos, en contra de determinados grupos humanos, de determinados grupos sociales. No voy a definir o destacar ninguno, porque me imagino que a todos nos vienen a la mente, ¿no? Grupos humanos concretos, situaciones concretas, temas de actualidad concretos, que reciben todo tipo de ataques, de insultos y de mensajes realmente violentos por parte de gente aparentemente pacífica, como se supone que es el cristiano tipo. Sí. ¿Qué barbaridades se leen? ¿Qué barbaridades se escuchan? Qué graves a veces son las cosas que se dicen. Y no vayamos a hacer tiro fácil, ¿verdad? Pues aprovechando la coyuntura ahora mismo, ¿no? Sociopolítico-religiosa mundial, con un evento que ha ocurrido en estos días, que evidentemente pues es un evento importante, pero que algunos han aprovechado también para lanzar discursos, ¿no?, en contra de un colectivo cristiano pues muy abundante en el mundo. No vamos a aprovechar y vamos a decir nada para que nadie tenga ideas, pero de verdad que a veces asusta lo que se lee. Coincido contigo, cierro el círculo, en que el amor, qué inteligente es eso, el amor es la solución. Sí. Si amas, vas a respetar. Si no respetas, es que efectivamente no hay amor. Y es evidente, habría que recordarlo otra vez, y gracias por hacerlo, que respeto no significa aceptación de aquello que es inaceptable. Pero a partir de ahí, pregunta, ¿por qué Dios no nos ha destruido a todos? Teniendo en cuenta que todos somos pecadores, ¿no? Si empezamos con esos discursos virulentos, aquí no queda nadie. Con lo cual habrá que serenarse un poco y habrá que recordar que el Dios del amor nos ama a todos, aborrece el mal, pero nos ama. Así que, bueno, en fin, falta mucho respeto y a veces da mucha vergüenza, ¿sabes? Que alguno se defina como tú diciendo esas barbaridades. Por cierto, es verdad, concluyo con esto. A veces nos tildan a todos de lo que no somos. Y voy a poner un ejemplo. Los cristianos no somos homófobos, ¿de acuerdo? Y hay gente que cree que sí por las barbaridades que algunos escriben con respecto. Y nadie ha dicho que aceptemos lo que Dios no acepta, y sería un lindo debate para poder hablar, ¿verdad?, sobre qué pasa cuando nos alejamos de Dios. Pero sirve para todos, ¿eh? Así que cuidado, porque a veces efectivamente estamos haciendo un flaco favor a lo que decimos creer. Felipe. Pues la verdad es que me has dejado sin palabras, Ángela, porque has comentado conceptos que teníamos muy asumidos como iglesia y que te pones a darle vueltas y te das cuenta que no ha pasado un poco como al joven rico, ¿no? Cuando fue a Jesús le dijo, no, si yo guardo todos los mandamientos, ¿no? Y le dijo, pues, da el siguiente paso, ¿no? Y me ha gustado mucho la unión que has hecho entre los conceptos de aceptación o aceptar y de respeto. Sobre todo porque están muy relacionados conmigo mismo, ¿no? Es decir, yo soy el primero que me tengo que aceptar como soy, ¿no? Y que me tengo que respetar, ¿no? Y también hacia los demás. Exacto, exacto. Si yo no soy capaz de aceptarme ni de respetarme a mí mismo, ¿no?, es muy difícil que pueda aceptar a los demás. Y luego ya, para mí el culmen ha sido cuando has hablado del amor. Y el texto ese de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? A veces creemos o pensamos que amamos a los demás, pero no los respetamos. Y has hecho ese apunte, ¿no? Es decir, el amor conlleva respeto y el respeto conlleva amor. Entonces yo creo que eso sería un punto de inflexión para que cada cristiano, ¿no?, reflexione sobre cuál es su relación hacia los demás.
como muy bien habéis comentado, no estamos en momentos donde quizás a veces nuestra forma de ver el cristianismo es muy diferente a la de otras personas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que mostrar nuestro respeto y nuestro amor. Yo creo que como reflexión ha sido ideal para la vida, por lo menos para mí, que a veces en mi afán por querer decir a los demás lo que creo, ¿no?, le falto a ese respeto o esa aceptación que tengo que tener sobre esas personas. Y yo creo que ya el culmen ha sido cuando has hablado del ejemplo, de la testificación. Es verdad, durante muchos años, y sobre todo los que ya tenemos una determinada edad, quizás la Iglesia ha sido muy invasiva. Íbamos a puerta por puerta, ¿no?, a decir lo que creíamos, ¿no?, y a decir en qué fallaban otras denominaciones, ¿no? Y en cambio, como también luego comentaremos probablemente en la escuela sabática, la testificación es menos invasiva, ¿no?, y da pie a poder respetar a los demás. Es más importante que la gente te vea y aprenda de quién es Jesús para ti, por lo que tú eres, que no por lo que tú intentes decirles a ellos sobre los errores que ellos están cometiendo. La verdad es que me ha encantado. Yo pensaba escribir un montón de cosas al preguntarte, pero es que no... Me has dejado así un poco... A la hora de encontrar ese modelo, debemos encontrarlo en Jesús. Sí, siempre. Y en su trato con nosotros, ¿verdad? Cuando somos invasivos en las creencias de los demás, cuando estamos dispuestos a señalar, es porque entendemos que los demás lo están haciendo mal y nosotros bien. Es verdad que hay algunas cosas que lo podemos hacer mejor que los demás, pero hacemos cosas mal, ¿verdad? Claro, claro. Cuando yo hago cosas mal, ¿cómo me trata mi Dios? ¿Acepta lo que estoy haciendo mal? No. No. Pero me respeta, me tolera. Sí. Incluso te perdona. Y trabaja conmigo para que ese perdón me restaure. Pues cuando yo tengo a alguien que está haciendo las cosas mal, mi deber, ¿cuál es? Respetarle, tolerar, trabajar con él para llevarle esa restauración que Jesús trajo a mi vida. Hombre, claro. O sea, ser un reflejo de lo que Jesús hace conmigo. Lo que no puede ser es que cuando alguien hace las cosas mal, caiga sobre él como espada que cercena a las personas, ¿verdad? Pero cuando las hago yo, pida que sobre mí caiga la gracia. Es que lo que no podemos es criticar las cosas mal que hacen la gente, que hacen los demás. Lo que debemos de hacer es que ellos vean cómo se hacen las cosas bien. Y a veces... Sí, totalmente. Y fíjate que somos torpes porque nos ha sacado el texto de Mateo 7, que Jesús dice, no juzguéis para no ser juzgados. Con la medida que juzguéis, vais a ser juzgados. O sea, si no aplicas la misericordia y el amor en el prójimo, esa es la medida que vas a pedir para ti. Sí. Un juicio sin misericordia y sin amor. Si fuéramos conscientes de esto, o Jesús nos lo cuenta en el Padre Nuestro, como perdonáis, seréis perdonados. Sí. Si fuéramos capaces de entender esto, yo creo que cambiaríamos nuestro trato con los demás. Porque lo que estamos pidiendo a Dios es, trátame como trato al prójimo. ¿Somos conscientes de que le pedimos esto a Dios? Trátame como trato al prójimo. No, y el texto de Mateo decía que te tienes que amar a ti como al prójimo. Claro. Esther sacaba ahí ciertos grupos a los que enseguida se les señala y entramos a saco contra ellos, ¿vale? Que eso no significa aceptar, porque Esther lo decía muy bien, ¿verdad? El mensaje de Dios es claro. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que hacen, pero son seres de Dios que necesitan ser tratados con amor, que necesitan ver reflejados a Jesús. Y según estaba hablando... Yo voy un poco más lejos todavía, y le querría preguntar algo a Ángela en relación a la gente joven, por ejemplo, ¿no? Y a la generación actual. Voy más lejos. Estamos hablando y lo estamos centrando en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Pero es que incluso la falta de respeto va en torno a lo que pensamos o no pensamos. Quiero decir, yo tengo libertad de tener criterio y de tener creencias, ¿no? Pero los demás también. Y tenemos que recordar que hay personas que no creen en Dios
otros y tienen todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Porque están en su derecho, tienen libertad de elección. ¿Quién soy yo para decirle nada? Yo escucho muy habitualmente a cristianos insultar a aquellos que no creen, por ejemplo, ¿no? Es muy común, muy habitual. Y yo quería preguntarte al hilo de esto, Ángela, claro, ¿qué percepción tienes con respecto a lo que piensa la gente joven, a lo que opina la gente joven, con respecto a las creencias? Tú eres una mujer cristiana, joven, y es posible pues que haya mucha gente en estas épocas en las que, ¿verdad?, estamos visualizados en torno a las redes sociales, en torno a lo que creemos y no creemos, o lo que los demás piensan que pensamos. Y no sé yo cuán fácil entre vosotros, entre la gente joven, se acepta al que piensa de una forma distinta. Porque me da la sensación de que hay bastante imposición de ideas también. Y si no eres mainstream o si no cumples, ¿verdad?, sí, con ciertos requisitos así de estar on, pues a lo mejor estás fuera también del, ¿no?, del respeto básico. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? Las redes sociales han hecho bastante daño en eso. ¿Por qué? Porque al final es un foco donde todo el mundo opina y donde hay personas que tienen más seguidores que otros. Entonces su opinión parece que se oye más, que tiene la verdad y tal. Y yo creo que al final también hay mucha gente que enseguida se siente dolida y es como que si no piensas como yo, entonces no me estás respetando y no sé qué. Entonces también se le pide mucho al otro que acepte la opinión, pero tú no estás respetando que esa persona piensa diferente a ti. Entonces yo creo que al final se tiene que entender que hay personas que piensan diferente y no hay que intentar imponer tu opinión, y yo creo que hay que también respetar esa libertad de elección que antes se nombraba. Y en cuanto al cristianismo, a ver, en general no es una opinión que entre los jóvenes sea muy popular, la verdad. No es que sea muy popular, porque yo creo que también muchas personas se fijan en los daños que ha podido hacer la Iglesia cristiana a lo largo de la historia, y al final es como que tienen mucho rechazo a la cristiandad, que bueno, que yo entiendo, que vale, que no quieran ser cristianos, yo lo respeto, pero al final es esa doble vara de medir que tienen, ¿no? De insultar, por ejemplo, pues al que sea cristiano, pues diciéndole pues cosas porque no tiene sentido lo que crees, porque tal, y lo dejan pues como una persona pues que no razona, etcétera, etcétera. Pero luego piden respeto. Entonces yo creo que falta bastante todavía, porque veo mucha doble vara de medir, la verdad. Sin embargo, fíjate que incluso en la gente joven, aquellos que no creen en el cristianismo, para esas personas Jesús sí que es un referente, sí que es, lo tachan como un revolucionario, como un rojo de la época. Yo he ido llamarle a todo a Jesús como alguien que introdujo una nueva filosofía. ¿Por qué? Porque Jesús, por su forma de comportarse, caló en las personas. Incluso en quien no cree en el cristianismo, su forma de tratar a los demás les llama. Eso debería de hacernos mucho pensar a nosotros. Yo no tengo por qué convencer al resto de las personas, solo les tengo que exponer, que mostrar, y ya está. Claro, cada uno, quién es Jesús. Y que esa imagen de Jesús toque sus vidas. Ya decidirán, pero si yo me comporto como Jesús, tendrá calado, porque Jesús no es alguien que haya pasado inadvertido, o sea, es alguien que incluso para quien no cree se le menciona como un revolucionario o alguien inconformista, un defensor de derechos perdidos. Deberíamos nosotros de llegar a ese calado. Si logramos que las personas conecten con la espiritualidad, estupendo, pero si no, deberíamos de hacer lo mismo que hizo Jesús, que es marcar sus vidas. Sí. De hecho, para mí, uno de los motivos por los que la Biblia es real, para mí, pues porque todo lo que pasó, no, yo creo que es cierto y tal, es que moralmente no tiene ni un solo fallo. O sea, al final, una persona que no sea cristiana también aspira a tener los ideales que dice la Biblia, porque al final hay muchas personas, yo me encuentro con muchas personas que sí, que están de acuerdo con que hay que amar al otro, con que hay que respetar al otro, y tienen una visión moralmente bíblica. Y al final la Biblia es un libro muy antiguo que podría haberse equivocado muchísimo, porque al final la sociedad va evolucionando y va mejorando, en principio, pero es que aunque sea muy antiguo, no se ha equivocado ni una sola vez moralmente hablando. Y Jesús es que es al final el ejemplo que debería tener toda persona, cristiano y no cristiano.
Pues tenemos que ir terminando, no sé, Felipe. Yo estabais comentando esta última parte, y me ha venido a la mente un texto que leí esta semana, un texto de la Biblia, en una aplicación de estas que te van mandando el texto del día, ¿no? Que se encuentra en 1 Corintios 3, capítulo 7, que dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de ver la reflexión de Ángela, ¿no? Sobre todo porque ella ha comentado, ¿no?, de que el respeto conlleva la aceptación de la libertad de los demás, ¿no? Y a lo mejor nosotros, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, cuando viene alguien y te pregunta sobre lo que crees, sobre quién eres, sobre qué es para ti la Biblia, ¿no? O cuando compartes algún día por una red social un texto que te ha gustado, ¿no? Tú ahí estás respetando la libertad de los demás, ¿no? Y estás plantando y regando, pero en definitiva tú no eres nadie, ¿no? Porque para eso está Dios, que es el que tiene que hacer crecer, ¿no? Yo creo que, de verdad, Ángel, es que me ha llegado, ¿eh? Me alegro mucho. Esther, ¿alguna última cosilla? La frase es fantástica. Respetar es una forma de amar. Pues me la quedo, ¿eh? Me la quedo. Y yo creo que puede ser uno de esos eslóganes que podemos utilizar para explicar, y enhorabuena de verdad, Ángela, esto que nos has traído esta mañana. Necesario, utilísimo, actualísimo y asignatura pendiente en la que tenemos que seguir trabajando. Sí, seguro. para todos. Pues yo resalto un último texto que me ha gustado mucho, de Pedro 3:15, ¿vale? Porque dice: preparados para responder de vuestra esperanza. Sí. A veces estamos preparados para responder en las diferencias, en los que nos separa, y dice de vuestra esperanza, con respeto y gentileza, ¿vale? Pero lo que tenemos que compartir con los demás es la esperanza. Hombre, y luego limamos el resto de las cosas. A veces empezamos con las diferencias y sin respeto ni gentileza. Así que yo creo que a veces deberíamos de aplicarnos más esos textos. Como esto queda grabado, yo os invito a que luego lo veáis de nuevo y a que lo compartáis, porque los textos que Dios nos propone para transformarnos, desde luego que, no tienen desperdicio. Muchas gracias por esta reflexión, por habernos dado en el talón de Aquiles, no solo de la cristiandad, a veces también de nosotros, y por saber pues cómo podemos hacer las cosas mejor, que es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ángela. A vosotros. Vamos a pedir a Juan Luis que nos ponga una alabanza musical y damos paso al estudio de la palabra, que hoy, también está súper interesante.